Entré en Coca-Cola, pero por un anuncio de periódico. En el último momento en el que estés en Coca-Cola, ¿cuáles sean tus responsabilidades? Pues vicepresidente ejecutivo mundial es todo. Yo personalmente el sueldo no tenía ni idea. Lo único que sabes es que tienes mucho dinero en el banco y de repente te llega más dinero, entre que te paguen 7 millones de dólares o que te paguen 8, es que no... Y si yo me he dedicado a trabajar sábados, domingos, desde que tenía 23 años y he hecho dinero, pues fenomenal. Cada uno ha hecho con la vida lo que quería. Ahora, el único problema es que lo único que se reparte es lo mío. Oiga, ¿por qué no me da Fernando Savater un poquito de prestigio? O un poquito de Gloria Iniesta. ¿O por qué no me pasa una novia Pablo Iglesias? Al final todo el mundo trabajará para el Estado, pero como el Estado tampoco es muy productivo, pues al final pues esto será un desastre. La mayor parte de burócratas que tenemos en la Unión Europea pues es una panda de memos. No trabaja para nuestros intereses, trabaja para unos objetivos superiores, moralmente superiores. Entonces nosotros nos vamos a arruinar, vamos a vivir fatal, pero iremos al cielo walk. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo un invitado de lujo. Estoy aquí con Marcos de Quinto, el que fue presidente de Coca-Cola Iberia, vicepresidente mundial de Coca-Cola Company, político, uno de los políticos, por no decir el político, con más patrimonio de España. Y nada, una persona que muy crítica con la actualidad, con lo que está pasando. Y para mí es un absoluto placer tenerte por aquí, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Cuando se escucha hablar de tu historia, Coca-Cola es lo primero que pensamos. ¿Cómo empiezas en el mundo empresarial? ¿Cómo acabas llegando a trabajar en la empresa? Bueno, hace ya muchísimos años, en el año 82, lo lógico, lo que se hacía es que, creo que eran los sábados o los domingos, en los diarios venían los anuncios de empleo, los recortabas y enviabas cartas a los distintos empleos y entonces, pues... En uno de ellos, la consultora era Tea Cegos, yo no sabía que era Coca-Cola, y me presenté a unas pruebas y resulta que las superé y entré en Coca-Cola, pero por un anuncio de periódico. Uh-huh. Casi como el hermano de Sánchez, pero de verdad. De verdad. Porque antes era todo distinto, era todo el mundo, prácticamente todo el mundo que podía iba a la universidad y tenías esa oportunidad de poder encontrar un trabajo prácticamente asegurado, cosa que a día de hoy no es tan así. Sí, bueno, no, asegurado no. A mí me costó enviar muchos anuncios y tal y responder. No era totalmente asegurado, pero bueno, el que quería trabajar, trabajaba. Y luego también era una época donde había pluriempleo. Es decir, la gente tenía un empleo por la mañana o lo que sea y luego por la tarde trabajaba en otra cosa. Y bueno, el que quería trabajar podía trabajar. Ahora el tema es distinto. Es decir, ahora el gobierno quita el dinero a las empresas, con ese dinero incentiva al que no quiera trabajar para que se pueda mantener sin trabajar, por lo cual cuando las empresas precisan de trabajadores, compiten en el mercado laboral con el propio gobierno que les ha quitado el dinero para desincentivar a que la gente trabaje. ¿No? Es una situación absolutamente curiosa. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Por una estrategia del gobierno para que la gente los siga votando? ¿O? Sí, efectivamente, es el clientelismo. Entonces el gobierno cada vez con esa política pues va atacando más al sector privado, cada vez el sector privado es mucho más pequeño, está mucho más castigado, cada vez hay autónomos que tiran la toalla y al final todos acaban subsidiados y lo que hace el gobierno es todavía meter más presión fiscal a los que sobreviven para que generar desempleo y a esa gente pues darle una paguita y tenerlos absolutamente controlados. ¿Y cómo va a acabar esto al final? ¿Todo el mundo trabajará para el Estado? Pues al final todo el mundo trabajará para el Estado, pero como el Estado tampoco es muy productivo, pues al final pues esto será un desastre. Pero es el camino que llevamos. En estos momentos, el 95% de las empresas en España son autónomos o microempresas, el 95%. Y aquí ahora hay dos Españas, se están convirtiendo en dos Españas. Una es la España de los que viven del presupuesto público, y la España que trabaja para poder pagar ese presupuesto público. Esas son las dos Españas. Y en una hay aproximadamente 16.900.000 personas, que son los que contribuyen al presupuesto público, asalariados, autónomos, etc. Y en el otro lado hay 16 millones de personas que viven del presupuesto público, ya sean funcionarios, ya sean parados, ya sean jubilados, etcétera. Pues bueno,
Pues unos sufragan los gastos de los otros. Al final, la política, aunque no te interese, no te llame la atención, afecta absolutamente todo, a tu vida, a tu trabajo, a tu empresa. ¿Cómo, habiendo trabajado en Coca-Cola, siendo alto directivo, cómo afectaba la política en la propia empresa? Hoy la política afecta absolutamente en todo. Es decir, una mala política económica pues hace que un país no vaya bien y eso pues afecta a los negocios, pues la gente tiene menos renta disponible, gasta menos, etcétera. Entonces, por supuesto que afecta a los negocios. Y luego, por otro lado, pues los políticos pueden tomar decisiones absolutamente injustas y discriminatorias. Y bueno, te tienes que aguantar. Por ejemplo, un ejemplo, tú en estos momentos estigmatizas los plásticos y dices, muy bien, pues entonces si todos los plásticos son malos, que se prohíban. Que se prohíban también en el bacon, ¿no? Que va en una funda de plástico y en otras cosas. No. Los plásticos son malos si van en forma de botella. Pero lo otro no. Dices, bueno, pero vamos a ver, esto es una estupidez, ¿no? Pero bueno, cuando discriminatoriamente quieren atacar a un sector o a unas compañías, pues los políticos pueden tomar este tipo de decisiones y la gente se lo traga. O sea, ¿tú crees que incluso va más allá que lo de los plásticos o lo que sea de lo que sale en ese momento? No es tanto el problema de los plásticos, sino se quiere atacar a este sector. Por ejemplo, lo de los tapones que tienen que estar atados. Porque eso para una empresa como Coca-Cola entiendo que genera, bueno, pues que cuesta millones y millones. Sí, al final todas estas decisiones son sobrecostes y bueno, pues para ellos es muy fácil para un gobierno tomar decisiones que muchas veces de ellas son estúpidas y genera sobrecostes sobre las propias empresas. Esas empresas supuestamente tienen que competir contra otras. Si tú lo que haces es a tu propio tejido empresarial ponerle unos condicionantes, ponerles unas exigencias que no tienen productos en otras partes del mundo, pues al final lo único que haces es cargarte tu propio tejido industrial y hacerlo menos competitivo. Eso es lo que yo llamo los autoaranceles. Eso sí que es peligrosísimo. Entonces, tanto se habla de si los aranceles de Estados Unidos y tal, dice, oiga, quite primero autoaranceles a nuestros propios productos y va a ver qué feliz estará la gente. ¿Y qué sentido tiene que la propia Europa como que nos autoataquemos a nosotros mismos con este tipo de cosas y que nos hagamos menos competitivos? ¿Por qué crees que pasa? ¿Porque la gente no, o sea, los políticos no son buenos realmente o hay maldad detrás? Bueno, yo creo que la mayor parte de burócratas que tenemos en la Unión Europea pues es una panda de memos y no trabajan para sus ciudadanos, trabajan para intereses mucho más elevados. Entonces, tú tienes, por ejemplo, ahora estamos viendo que existen jefes de gobierno que trabajan para sus ciudadanos. Un ejemplo, Trump. Trump, primero, aquí en España nos han convencido de que Trump es medio idiota. Y siempre te sacan noticias de Trump fuera de contexto. Nunca verás ninguna noticia de Kamala Harris medio idiota. Bueno, además es que es totalmente idiota. Yo he visto entrevistas que le han hecho sobre la inflación y tal, y es que realmente, bueno, o sea, Yolanda Díaz es premio Nobel comparado con Kamala Harris. Pero bueno, aquí los españoles nos han dicho, no, este presidente es idiota. Pues resulta que entonces los españoles piensan, dicen, pues entonces los americanos serán idiotas, porque si han nombrado a un presidente que es idiota, probablemente los americanos son idiotas. Pues fíjate qué cosa. Los americanos votaron hace 8 años a Trump. Hace 4 votaron a Biden y a Kamala Harris. Es que, bueno, hay algún tipo de sospecha sobre los procesos y tal. Y ahora, 4 años después, que ya conocen lo que es Trump, porque lo han tenido en el gobierno, y que ya conocen lo que es Biden y Kamala Harris, ahora, con muchísimo más conocimiento, han decidido votar a Trump. Y los americanos no los han cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces, si eran muy idiotas cuando votaron la primera vez a Trump, si eran muy listos cuando votaron a Biden y ahora que ya conocen a ambos han decidido de nuevo votar a Trump, se han vuelto tontos. Aquí los verdaderos idiotas, en todo caso, seríamos los españoles, porque los americanos han votado a un señor para resolver, entre otras cosas, 3 problemas fundamentales: el de la balanza comercial, el de la droga y el de la inmigración ilegal. Y este hombre, que lleva apenas 60 días en el gobierno americano, por ejemplo, ha conseguido que México le repatrie
30 narcotraficantes que cumplían condena en México para que la cumplan en Estados Unidos. Ha conseguido que México le permita que drones norteamericanos entren en el cielo mexicano para controlar la frontera sur. Y ha conseguido que 10.000 soldados mexicanos controlen la frontera sur para que no entre droga y no entren ilegales. Pues entonces, ¿son tan idiotas los americanos que han votado a Trump que en 60 días ha conseguido esto? ¿O son idiotas los españoles que tienen a una persona presidiendo el gobierno y tenemos el mismo problema en la frontera sur? Nos entran ilegales y nos entra droga y encima nuestro jefe de gobierno ha cogido y ha desmantelado la unidad de la Guardia Civil que protegía de los narcotraficantes toda la frontera sur. Y ahora ya con las lanchas rápidas entran hasta Sevilla por el río Guadalquivir. Entonces dices, oiga, esto de aquí, ¿qué nos dicen los medios de comunicación? Y son medios de comunicación tanto de derechas como de izquierdas, que los americanos se han vuelto tontos y que han votado a un tío que es medio idiota. No, los tontos somos nosotros, que tenemos en el gobierno a quien tenemos y que no nos está protegiendo ni defendiendo los intereses de los españoles ni de los europeos como ciudadanos. En este sentido, que era un poco lo que venía tu pregunta, en Estados Unidos o en Argentina te encuentras, o en El Salvador con Bukele, te encuentras con gobernantes que ven que es un problema y trabaja para solucionarlo para sus ciudadanos. Sin embargo, en Europa, esta casta que tenemos en el Parlamento Europeo y que tenemos en la Comisión Europea no trabaja para nuestros intereses, trabaja para unos objetivos superiores, moralmente superiores. Entonces nosotros nos vamos a arruinar, vamos a vivir fatal, pero iremos al cielo woke, porque trabaja, pues eso, para los taponcitos estos que sean así, trabajan para que el planeta, para que el CO2 no suba, y el CO2 es el 0,04 de la atmósfera. Hubo épocas, en la época de los dinosaurios, donde era el 15%, y gracias a eso pues había los bosques y las junglas y las selvas que se formaron entonces. Pero si en vez del 0,04 bajara al 0,02, las plantas se morirían. Entonces, pero bueno, están en esta cosa, y les importa un bledo a todos estos burócratas el progreso o que la gente mejore económicamente su renta y que viva mejor en Europa. Entonces solo se dedican a que vivamos peor, pero que seamos moralmente superiores. Y esto es una estupidez. ¿Y tú crees que realmente el objetivo es esa moralidad superior o hay detrás intereses más importantes? Bueno, detrás de esta moralidad superior te encuentras muchos intereses, todo el tema de renovables y todo el tema de estas cosas, te encuentras todos los temas gasísticos rusos, te encuentras que por eso se impiden que haya aquí centrales nucleares que serían limpias y solucionarían el tema de una energía barata. Te encuentras con esa moralidad que, oye, pues no vamos a pescar en el Mediterráneo y tal. Y entonces, sin embargo, oye, pues mira, pesca Marruecos o pesca quien sea y le compramos a ellos entonces los peces mientras arruinamos nuestro sector. O sea que realmente probablemente haya un negocio detrás de todo esto. Hay estupidez o hay corrupción. Hay corrupción también. Por ejemplo, el otro día me comentaban, no sé los detalles exactos, pero te cuento un poco lo que me decían. Aparentemente, los barcos que vienen por el canal de Suez y que vienen desde lejos y que muchas veces descargaban en Sagunto, en el puerto de Sagunto, en el puertos españoles o en el puerto de Algeciras, pues resulta que se han inventado una especie de tasa, por lo cual todo el recorrido, todo lo que hayan hecho esos barcos, pues hoy tienen que pagar una tasa por el combustible que han tal. Que han ido vertiendo, ¿no? Sí, bueno, toda la contaminación que pueden haber hecho, pues con sus motores, etcétera. Pues resultado, parece ser que hay muchas de las navieras que van a desembarcar en los puertos marroquíes, de Nador y de lo que sea, porque ahí no tienen que pagar esa tasa. Y luego ya lo cargan a otro barco y ya de Nador o lo que sea lo pueden llevar a Algeciras o Sagunto, que ya el recorrido es peor. Es decir, todas estas estupideces supuestamente bien intencionadas, lo único que hacen es poco a poco ir arruinando la economía de Europa. Y esos son los burócratas que tenemos. Y lógicamente, pues oye, pues que ellos quedan muy bien, luego les votan, son muy woke y dicen todas estas cosas independientemente de las repercusiones negativas que se producen en la economía y en el bienestar de los ciudadanos a los cuales se deben. Y bueno, lo importante es que los ciudadanos se vayan dando cuenta para empezar a sacar a toda esta gente de donde están. Cuando decías lo de Trump, yo creo que cualquier persona que viva en España se ha dado cuenta que es así, que literalmente se habla de mal de él en todos los medios de comunicación.
¿Por qué crees que interesa, o a quién más bien crees que le interesa que se hable mal de Trump? A estos burócratas de los que hablas, que al final lo ven como un peligro que la gente piense como él. Hombre, yo creo que estos burócratas, por comparación, de repente quedan muy mal porque todas las cosas que Trump va a solucionar, pues entonces ellos van a quedar como unos tipos inoperantes que viven del cuento y se quieren mantener ahí. Pero fíjate, antes de que llegara Trump, Europa ha tenido 3 años para parar la guerra de Ucrania. 3 años. Y estaba Biden allí y Europa estaba ahí. Bueno, pues a lo mejor aquí lo importante no es analizar si los estilos o lo que sea. Yo a lo mejor con Trump pues no me voy a tomar una cerveza, ¿vale? Pero lo importante es si dentro de 6 meses resulta que se ha reducido la entrada de droga en Estados Unidos, se ha reducido la entrada de ilegales, ha mejorado la seguridad dentro de las calles de Estados Unidos, la guerra de Ucrania se ha parado y, por otro lado, Israel está en una situación defensiva muchísimo mejor. Si eso ha sucedido, dices, ole, porque a la gente hay que juzgarle no por sus discursos, sino por los resultados de las políticas que hacen. Y yo sospecho que lo que está haciendo Trump va a ser efectivo. Y entonces posteriormente, pues que lo hizo avasallando, que lo hizo de malas maneras. Pues oye, me quedo con las malas maneras de Trump, que soluciona los problemas de sus ciudadanos, que no con la elegancia y tal de un Macron o de un Trudeau, que no solucionan absolutamente nada. Has hablado antes también de los problemas de Estados Unidos, que uno era la entrada de droga por el sur, que también lo tenemos en España y como que ahora se había quitado una unidad de... Sí, de la Guardia Civil. De la Guardia Civil. Del... ¿Crees, también es un tema un poco complicado, pero se va hablando por ahí, ¿crees que realmente hay intereses más allá entre los estados? Incluso hay gente que dice que los propios estados son las principales personas que gestionan todo esto. Hombre, tú imagínate que México te está metiendo droga y te está metiendo ilegales y que Estados Unidos lo primero que hace es desmantelar todas las patrullas norteamericanas en la frontera para que los entre más fáciles y encima les ayuda a construir un estadio de fútbol en México para que les quiten la final del Mundial, que es lo que España está haciendo, le está ayudando a Marruecos a construir su estadio de fútbol para que nos quite la final de los mundiales que nos había tocado a España y que encima Estados Unidos le financie un tren de alta velocidad o lo que sea y infraestructuras a México. Tú dices, oye, qué raro. Si te están entrando, lo más lógico que debería hacer un gobernante es lo que hace Trump. Oiga, si usted sigue, le subo los aranceles un 25%, no sé qué, no sé cuánto. Yo quisiera que en España hubiera un Trump para que le dijera a Marruecos, si me sigues metiendo droga y tal, bueno, es que para empezar, ni te financio un campo de fútbol, ni te empiezo a llevar coches y te doy 4x4 para tu policía mientras yo tengo aquí a mi Guardia Civil con una lanchita de remos. ¿Pero por qué hemos llegado a ese punto? Pues es un tema muy curioso y lógicamente se disparan todo tipo de sospechas. Después de haberle regalado el Sáhara y de haberle regalado un montón de cosas, pues cuando la gente dice y sospecha que este gobierno vive en un permanente chantaje por parte del gobierno de Marruecos, pues es que lo parece, verde y con asas. Uh-huh. Sí, o sea, un chantaje por algo que no se sabe. Por algo que no se sabe. Afortunadamente todo al final se acaba sabiendo, pero lógicamente a Marruecos no le interesa descubrir ese chantaje porque le está funcionando. Pero lógicamente un gobierno soberano de un país que una vez fue un imperio como España, pues de repente te encuentras que está chantajeado por Marruecos y que además Marruecos puede ser un socio mucho más fiable para Estados Unidos que España. Entonces dices, ¿pero qué narices estamos haciendo? Porque lógicamente en estos momentos la chulería con la que nuestro presidente del gobierno actúa contra Estados Unidos, que coge y, bueno, pues nuestro presidente, él personalmente está en el Grupo de Puebla. Él está en el Grupo de Puebla con todos los dictadores de la ultraizquierda latinoamericanos. Y cuando y con Estados Unidos, pues lógicamente cuando hay reuniones de máximo nivel de seguridad y tal, pues dices, oye, que nuestro gobierno tiene gente del Partido Comunista dentro de la estructura del gobierno. O sea, Yolanda Díaz lleva en el Partido Comunista desde 1986, una dirigente del Partido Comunista y tal. Entonces, claro, nosotros como socio fiable no lo somos.
Oye, pues a lo mejor en algún momento, pues oye, pues Estados Unidos tiene en la zona otro socio fiable que es Marruecos, que en el fondo competimos con Marruecos en ese sentido de influencia. Y aquí lo que hacemos es tirarnos piedras en el propio tejado. Y dices, pues menuda idiotez. Porque a mí me gustaría que nuestra relación con Estados Unidos fuera absolutamente mucho más, de una conexión mucho mejor, porque oye, vete tú a saber si en algún momento tenemos algún problema en Ceuta, Melilla o Canarias, y de qué lado tú crees que va a estar Estados Unidos y qué de lado crees que va a estar Israel con todos sus sistemas que tienen de espionaje y de inteligencia. Porque si nosotros a Israel resulta que reconocemos Gaza solo nosotros e Irlanda, cuando toda Europa no ha hecho el reconocimiento del pueblo palestino, y aquí lo hace él como un desafío, porque lógicamente la aspiración de Pedro Sánchez es ser el líder de la ultraizquierda internacional, pues bueno, pues todo eso va a causar grandes problemas a España. Yo estoy seguro que Meloni en Italia no va a recibir aranceles por parte de Trump en ningún momento, pero probablemente España sí. Entonces aquí nos dirán, mira qué malo es Estados Unidos. Dices, oiga, como que encaja en el discurso, ¿no? Deje usted de provocar a Estados Unidos con todas las cosas que hace. Si usted le felicita a Hamás, que es un grupo terrorista, si usted se enfrenta contra Israel, que es el único Estado democrático en la zona, defendiendo a los terroristas de Hamás, ¿es el que quiere que Estados Unidos sea su amigo? Por favor. ¿Crees que incluso toda esta situación puede acabar igual en unos años en perder territorio español, o sea, directamente? Hombre, yo no sé, porque en estos momentos el tema de la defensa estamos absolutamente infradotados desde el punto de vista armamentístico. Marruecos sí empieza a ser una potencia militar y Marruecos tiene aliados más fuertes que nosotros. Pero nosotros, o sea, la política exterior que está llevando este presidente, pues no sé a dónde va. Oye, pues si en algún momento sucediera algo, pues ya me contarás qué sucede. Además, estas ciudades están fuera del manto de la OTAN, por lo cual es un riesgo y eso es lo que habría que solucionar. Eso es lo que tendríamos que tener un gobierno enfocado a ello. Y encima nos hemos enfadado con Argelia, que la teníamos de aliado, pues mira tú. Cambiando un poco de tema, has tenido una carrera profesional muy exitosa y creo que puedes dar buenos consejos también para la gente que esté empezando en su carrera profesional y que quiera hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo llegas de ese momento en el que ves el anuncio en el periódico, enviaste una carta, ¿no? Sí. Enviaste una carta, te contratan hasta llegar a vicepresidente mundial? Pues no tengo ni idea. Las cosas suceden. Yo primero de dar consejos, nada, ninguno. Compartir tu experiencia puede ser. Sí, porque la gente, es decir, el mundo que se avecina probablemente sea muy distinto al mundo que yo viví hace ya bastantes años y no tiene mucho que ver. Tampoco tiene nada que ver lo que es una empresa americana con una empresa francesa, japonesa o española. Es muy distinto las normas que rigen, yo creo, dentro de la cultura norteamericana. Y te vuelvo a decir, yo nunca en la vida he pretendido ser vicepresidente ejecutivo mundial de The Coca-Cola Company. Jamás. Yo lo que pasa es que empecé a trabajar. En aquellos momentos las cosas que hacía y el trabajo me gustaba. Cuando una cosa te gusta, trabajas con gusto y con ganas y te salen las cosas bien. Y si las cosas te salen bien, pues la gente que está arriba se va fijando en ti y un día te dicen, oye, ahora ocúpate de esto otro, o ahora ocúpate de esta otra responsabilidad. Al final dices, bueno, pues me ocuparé con lo a gusto que estaba yo haciendo lo anterior. Y de repente a la nueva responsabilidad también le encuentras su atractivo, te gusta lo que estás haciendo y lo empiezas a hacer con ganas y tal, y bien, y entonces te salen bien las cosas. Y la otra cosa, que jamás lo doy yo como consejo, pero yo me he pasado toda mi vida profesional desobedeciendo. Y cuando me han dicho de alguna cosa que yo creo que no era la correcta, he desobedecido y he hecho lo que yo creía lo correcto. Y afortunadamente, cuando he desobedecido, las cosas han salido bien. Y eso, pues, también ha sido un punto. Claro, desobedecer cuando sale bien es más fácil que cuando sale mal. Hay un montón de ejemplos de cosas que me he negado a hacer y al final, pues, consigues dentro de la compañía que digan, bueno, es Marcos, dejémosle, porque luego al final tienes muchos compañeros en otras operaciones que dicen, ¿y por qué España puede hacer lo que le dé la gana y nosotros no?
Y dices, bueno, pues hay un tema de confianza. Mira, por poner un ejemplo, con los anuncios hubo una época en que en Estados Unidos la central decía que los anuncios todos había que pretestarlos y había un índice que se llamaba Purchase Intent, intención de compra. Entonces, si dabas por encima de determinado nivel en intención de compra, el anuncio iba al aire, y si dabas por debajo, el anuncio no iba al aire. Entonces hacía como un test con poco un pretest presupuesto anterior, así. Y entonces tú cogías y decías, pues todos estos anuncios van al aire, estos que me han dado intención de compra no van al aire. Pero ¿cómo se sabe la intención de compra? Porque te haces test con gente, con Target Group y tal, y entonces... Como experimentos, ¿no? Sí, como experimentos con consumidores, y entonces tienes unos cuestionarios y tal, y al final la gente te da ese índice. Pues el resultado es que muchos anuncios que daban alto de intención de compra no funcionaban, porque una vez que los ponías en el aire y nosotros testábamos ya en realidad cuál era el impacto que estaban teniendo esos comerciales, pues dices, eso no funciona. Y empezamos a investigarlo dentro de Coca-Cola España y dijimos, oye, es que la intención de compra está muy bien, pero por otro lado hay otro tema que es, intrusiveness, que es el atractivo del comercial en sí mismo. Y entonces, si tú multiplicas la altura de la intención de compra por la base de intrusiveness, hacías un cuadrado, un rectángulo, que es lo que llamamos masa de persuasión. Generamos el concepto de masa de persuasión diciendo, un anuncio con mucha intención de compra en laboratorio, pero que es aburridísimo, no va a funcionar. Entonces, a lo mejor con menos intención de compra, pero con mucho intrusiveness, ese anuncio funciona. Y entonces nosotros decidimos poner anuncios con el concepto nuestro de masa de persuasión, y aunque dieran lo que dieran en intención de compra, pero sí la combinación de los dos factores. Empezamos a poner, nos echaban unas broncas tremendas de que no estábamos siguiendo la política, y digo, pues no la seguimos, pero esto es lo que conviene y esto es lo que funciona. Finalmente, ese fue el estándar para el mundo. Pero cosas de estas, continuamente, cuando tú de repente dices, oye, no voy a seguir haciendo esto porque es erróneo. Hay una cosa que comento siempre a la gente. Todos los que trabajan en alguna organización, en alguna empresa, tienen que asumir que algún día van a ser despedidos. A lo mejor dentro de muchos años, a lo mejor dentro de pocos, pero todos alguna vez muy probablemente vayan a ser despedidos. Lo importante es ser despedido por tus propios errores y no por los errores de otro. Muchas veces te puede decir tu casa matriz o tus jefes, haz esto, haz lo otro, pero si sabes que eso no va a funcionar, al final no son despedidos ellos, eres despedido tú que has obedecido. Entonces yo creo que es muy importante, de puestos a ser despedidos, que sea por mi propio error, pero no porque he aceptado hacer algo que sabía que no iba a funcionar y al final me como yo el marrón, que se suele decir. Y en empresas como Coca-Cola, que al final venden muchísimo, cuando se hace un anuncio, por ejemplo, en la tele, es prácticamente imposible medir si ha funcionado, si la gente acaba comprando más Coca-Cola. No, hombre, claro que es fácil. ¿Cómo? Con las métricas. No, tú no vas con las ventas. Es decir, una publicidad no vende, predispone a comprar. Porque tú puedes poner una publicidad y posteriormente el precio es mucho más alto, ha subido, o el diferencial de precios con la competencia, o puede llover y tal. Pero para eso tenemos modelos econométricos, que es lo que te sirve para aislar los efectos. Yo lo que sí te digo es que este anuncio me predispone a la gente a comprar. Si hay antes del anuncio una predisposición a comprar y ahora es superior esa predisposición, perfecto. Pero para comprar, luego tienen que encontrar el producto. Aparte de encontrar el producto, tiene que estar al precio adecuado. Tiene tal, o sea, hay un montón de cosas que funcionan, todas coordinadas. Te van las cosas hacia adelante, pero no es... Se puede acabar calculando. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál era tu primer responsabilidad cuando entraste en Coca-Cola? Jefe de distrito de la zona centro. Llevaba la embotelladora de Madrid y de Valladolid, más o menos todo lo que era la zona centro, y yo supervisaba todo eso, salía con los vendedores del embotellador, porque Coca-Cola no... Yo trabajo en la compañía. Quien hace las ventas, distribuye y los camiones y tal pertenecían a empresas de capital 100% español, y de alguna manera yo supervisaba que lo hacían correctamente de acuerdo con los estándares de la compañía. Pues yo con 23 años pues iba ahí a las delegaciones de Ávila, de Segovia, de Toledo, de Madrid, Barajas, de Fuenlabrada, de Valladolid y bueno, y estaba por ahí, salía con los vendedores, hablaba con los jefes de delegación y tal, y luego seguíamos pues que funcionaba en esa zona, que teníamos los índices Nielsen, si ganábamos participación de mercado, y negociábamos pues las promociones y todas las actividades que se iban a hacer con ese embotellado.
Y en el último momento en el que estuviste en Coca-Cola, ¿cuáles eran tus responsabilidades? Pues vicepresidente ejecutivo mundial es todo el negocio mundial, apoyando a mi presidente, que era Muhtar Kent. ¿Y estabas viviendo en Estados Unidos? En Estados Unidos, en Atlanta. En Atlanta está la central. Pero ahí es muy diverso, porque tienes de todo, temas con embotelladores, temas de cambios estratégicos, y luego, pues, cuando manejas el mundo, esto no es como Felipe II, que Felipe II en el Imperio Español decía que nunca se ponía el sol, porque mientras eran de noche en un día, el otro era tal. Pero ellos era por carta, como ellos se comunicaban. Pero cuando tú estás trabajando en tiempo real en una organización que no se pone el sol, pues es tremendo, porque si has tenido, pongamos, un problema de contaminación en Malasia, digo por poner un ejemplo, que además lo ha cogido la prensa, cuando eso surge, la gente en Sudamérica está durmiendo, pero se van a levantar por la mañana con la noticia de Associated Press de tal, por lo cual tú tienes que estar trabajando para que esa gente esté preparada para cuando amanezca ahí, tener preparado respuestas y tal, y cómo afrontar. Entonces, claro, si sale en prensa, hacer esto. Si no sale, hacer esto. Entonces, pues tienes un montón de cosas. Luego yo los jueves me iba a la oficina, eso de las 4 de la madrugada, con 6 personas de mi equipo, porque empezábamos a hacer una ronda con todos los países para temas de aprobaciones de temas de marketing. Y entonces empezabas con Nueva Zelanda, Australia, Japón, 15 minutos cada uno de ellos. Entonces, en 15 minutos teníamos que resolver todo, y si había algo que no se resolvía, mi gente tomaba nota y ya llamaban por teléfono y seguían conversación a otro lado. Pero muy rápidamente para... Os reuníais con todos los mercados, ¿no? Sí, todos sí, pero días. no, con videoconferencia. Entonces yo voy con videoconferencia. Entonces están a lo mejor en Japón, mis chicos de Japón, que ya es casi por la noche para ellos. Yo me he levantado tal y ellos están tomándose ya un whisky y yo todavía no me tomo un café, ¿sabes? Y entonces estamos debatiendo todas las cosas. Pero 15 minutos, inmediatamente desconectamos, siguiente país, desconectamos, siguiente país. Si lo resolvemos en 15 minutos, bien. Si no, mi gente ya anota, oye, sigue con este tema, porque no lo hemos dejado claro. ¿Te gustó la experiencia o demasiado duro? No, es muy interesante, pero es agotador. Es agotador. Esto de lo de conciliar, que dicen, mira, si hay determinadas posiciones que si las coges, a mí que me cuenten cómo se concilia. O sea, es absolutamente imposible. Y no se puede decir, no, yo es que quiero ser vicepresidente ejecutivo, pero solamente a tiempo parcial o solamente un ratito. No funciona así. Es darle tu vida al 100% a ese puesto. Hay muchos puestos que tienes que darle la vida si realmente lo quieres hacer bien. Si quieres escaquearte o lo que sea, puedes hacerlo de otra manera. Pero... ¿Y cómo funcionan los sueldos en empresas así, de este calibre? Entiendo que tienen su fijo, su variable, igual te dan acciones de la compañía. Mira, llega un momento que el sueldo no lo... Yo personalmente el sueldo no tenía ni idea. Y los incentivos tampoco tienes ni idea, porque a veces ya son muy complicados, porque tienes un plan de hace 5 años, otro de 3, otro de tal. Lo único que sabes es que tienes mucho dinero en el banco y de repente te llega más dinero y es que has cumplido unos objetivos que ni siquiera sabes, porque a mí lo que me interesa es que vaya bien la compañía independientemente del tema de incentivos. Entonces, llegar a una situación donde no lo sigues es, yo creo, es decir, entre que te paguen 7 millones de dólares o que te paguen 8, es que no, no es una... No creo que alguien, porque le vayan a pagar 9, vaya a trabajar más de que le esté pagando 7. O sea, ya llega un momento en que son incentivos que están dando los consejos de administración y tal, y que yo no creo que tengan tanta efectividad. Oye, bienvenido sea. Pero también otro tema, en una empresa privada y competitiva, es muy libre de dar la retribución que quieran porque no la roban a nadie. Otro tema es cuando la gente del presupuesto público se lo lleva sin tener que hacer mucho esfuerzo por corrupción. Pero bueno, una empresa privada hace lo que quiere. Y también se suelen dar acciones de la propia empresa. Y también cuando te dan bastante dinero en una empresa privada, en una multinacional, es porque te lo has ganado, no te lo regalan.
También se suelen dar acciones de la empresa Sí, y tal, sí, ¿no? sí. Yo tengo bastantes acciones de Coca-Cola. Pero porque desde muy joven me iban dando acciones, luego ha habido splits de las acciones y tal, y gran parte de la retribución son stock options. Y bueno, y entonces pues está bien. Después de tu época en Coca-Cola decides entrar en el mundo político, entras en política y al final lo haces porque quieres, no por necesidad económica ni nada parecido, ni simplemente por un poco porque querías. Y cuando empiezas a ser político en España, tienes que compartir lo que tienes. Y bueno, es público, se dice que tienes 47 millones de patrimonio. ¿Cómo reaccionan los otros políticos al ver a una persona así entrar en su mundo? Yo siempre me ha interesado mucho la política. Yo siempre he estado en política, pero no en política de partido. A mí yo vivía entre Nueva York y Lisboa. Yo no me he ido de España para irme a Portugal. Yo vivía fuera de España, ¿eh? Y mi mujer es brasileña, es una soprano brasileña que vivía en Nueva York y lógicamente a mí me interesa estar más cerca de España porque me gusta mucho este país, pero bueno, ella tenía también muchos amigos en Portugal que vivían ahí, entonces tenemos nosotros apartamento en Nueva York, tenemos apartamento en Lisboa. Y en 2019 Albert Rivera me llama, quedo con él en algunas ocasiones, teníamos una relación de más antiguo, tampoco no muy estrecha, y me ofrece finalmente de ir de número 2 en la lista por Madrid, justo detrás de él, para encargarme de la portavocía económica del partido. Y digo, pues adelante, yo tengo una niña ahora de 5 años, entonces la niña pues no había nacido, estaba mi mujer embarazada y como estaba ya retirado, digo, pues a mí me interesa que cuando mi niña sea más mayor y diga, bueno, y cuando sucedían todas estas cosas tan desgraciadas que están pasando en España, ¿qué hacía mi padre entonces? Y digo, bueno, pues cuando la niña sea mayor dirá, pues entonces mi padre le echó un poquito de valor y estuvo pues tratando de cambiar las cosas dentro de sus posibilidades. Y por eso entró en política. Al entrar en política, lógicamente el Congreso de los Diputados te pide el que hagas una declaración de bienes. Y lógicamente, pues cuando hice mi declaración de bienes, primero no son las cantidades exactas, porque las cantidades que te piden ahí no incluyen las stock options. Y luego aparte te dicen, bueno, si tienes esto en cuentas bancarias y tal, que la cifra más o menos que tú has dicho. Pero luego te dicen, ¿qué inmuebles tienes? Yo tengo inmuebles, ya te he dicho, en Nueva York, en Lisboa, en España. Y esos no vienen valorados. Por lo cual habría esa suma que meterle también toda la parte de inmuebles y todo eso. Pero bueno, la gente coge la cifra que quiera y fenomenal. Entonces, aparentemente, en los últimos, o desde el inicio de la democracia, parece ser que no había ningún otro diputado que acumulara pues tanto dinero. Pero que conste que yo hago la puerta giratoria al revés. Porque cuando yo entro en política, yo estaba en consejos de administración, en varios, yo creo que estaba en el de Idilia Foods, estaba en el de Telepizza, estaba en distintos consejos, aparte en distintas cosas remuneradas. Por ejemplo, Thinking Heads, cuando yo daba alguna conferencia me pagaban un pastón, tremendo. Y de la noche a la mañana cancelo todo, renuncio a todo ingreso que no sea el de diputado. Porque estabas haciendo conferencias y charlas y cosas así. Renuncio a todo ingreso y entonces, por ejemplo, yo hago 2 campañas electorales. Hago la de 2019, la de abril, y luego la de noviembre. Y entonces, pues tengo en un día que dar conferencias en Elche, en Jumilla, en Elda, en Valladolid, en distintos sitios. Y yo le decía a Albert Rivera, antes por hablar 45 minutos me pagaban 5.000 euros. Ahora yo al día me hago 20 de estas y me pagaran lo mismo, pero bueno, menudo sueldazo me llevaba. Pero nada, ahora me dedicaba a hacer bolos gratuitamente. Pero digo que pues yo estoy muy contento de haber hecho la puerta giratoria al revés y de haber tenido esa experiencia. Y la gente dice, bueno, pues te ven como un bicho raro, pero eres un profesional en el Congreso de los Diputados. Pero en el fondo los bichos raros deberían de ser el resto de diputados que están ahí, la mayor parte. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el año 78, cuando vienen las primeras cortes democráticas de esta nueva era, después de la Constitución,
las bancadas, todos los escaños que había ahí, generalmente eran de profesionales. La izquierda, por necesidad, porque la izquierda, los que habían estado en política en la izquierda, habían estado operando en la clandestinidad, por lo cual tenían que tener un oficio. O eran profesores universitarios, o eran arquitectos, o eran médicos, o eran trabajadores del metal. Pero eran gente que venían con su trabajo. Y la gente de la derecha pues tenía muchos abogados, notarios y tal, y era gente con su trabajo. Y de un tiempo a esta parte, yo, que soy una persona con su trabajo que va ahí, pues resulta que soy un bicho raro. ¿Por qué? Porque se ha llenado todos esos escaños, se los han apropiado gente que no han hecho nada más en su vida que ser políticos desde jovencitos, desde haber sido concejales, y cuyo mérito es que han repartido folletos en una carpa del partido y que han sido muy pelotas y que en este momento pues, han llegado a alcanzar esas posiciones. Luego, realmente, ellos son los nuevos, los que deberían de estar, porque yo represento más al espíritu de los diputados que había en el año 78 que ellos, que se han profesionalizado. Entonces ellos son... Pero bueno, yo me sentía un poquito... que trataban de hacer sentir un poquito como un patito feo, pero me daba absolutamente igual. Y el tema del dinero, pues el dinero es una consecuencia de que has trabajado y que ha habido gente que te ha pagado honradamente porque has hecho un trabajo honrado y no te has llevado el dinero ni se lo has robado a nadie. Entonces no es un tema para sentirte mal por ello ni tener que pedir perdón. Quien tiene que pedir perdón es quien ha vivido del cuento y del presupuesto público sin haber pegado un palo al agua. Por ejemplo, Íñigo Errejón, que recibía dinero de la Universidad de Málaga y ni iba. Esos sí que tienen que pedir perdón y devolver algo a la sociedad. Pero los que hemos hecho un dinero con nuestro trabajo honradamente, no tienes que pedir perdón para nada, ni sentirte mal por eso y tal. Entonces, ahora, bueno, que haya envidia y tal igual, pues fenomenal. Me dice gente... Eso me lo comentó alguien, dice, oye, no, ¿cómo puedes ser político si tienes dinero y entonces no eres representativo de la sociedad y de la población? Bueno, oye, yo he tenido dinero y no he tenido dinero y un montón de cosas, claro, pero que no soy representativo de la sociedad, digo, totalmente de acuerdo. Pero digo, ¿cómo Sánchez puede ser presidente del gobierno si es alto y guapo y no es representativo de la sociedad? ¿Qué pasa? Que el dinero es lo que te lo impide, pero ser alto y guapo tampoco. O sea, nadie es exactamente igual. Y hay un tema ahí con el dinero, esto lo comentaba yo en el Andorra Economic Forum, que como liberal que soy, cada uno hace con su vida lo que le apetece. Y si una persona como Fernando Savater se quiere dedicar a leer libros de filosofía y al estudio de los clásicos, etc., y luego publica libros interesantísimos, pues a lo mejor el resultado no es que tenga mucho dinero, pero sí que tiene un alto prestigio. Si una persona como Iniesta se dedica toda la vida a entrenar, no sé qué, no sé cuántos, y al final, oye, mete un gol que nos hace campeones del mundo, pues, oye, ha tenido gloria. Y si una persona como Pablo Iglesias le interesa maravillar a sus alumnas y refrescarse con ellas en el baño y tener muchas parejas, oye, pues es libre, fenomenal, habrá tenido muchas novias y es un gran conquistador. Y si yo me he dedicado a trabajar sábados, domingos desde que tenía 23 años y he hecho dinero, pues fenomenal, cada uno ha hecho con la vida lo que quería. Ahora, el único problema es que lo único que se reparte es lo mío. Oiga, ¿por qué no me da Fernando Savater un poquito de prestigio? ¿O un poquito de Gloria Iniesta? ¿O por qué no me pasa una novia Pablo Iglesias? Pero no. Lo único es a ti, lo tuyo, que lo has hecho libremente, y ellos también libremente han hecho lo que han querido con sus vidas, lo tuyo se reparte y lo de ellos no. Pues digo, bueno. Increíble la explicación. Es cierto. En el Congreso, en la política, al final, los sueldos están ahí, son más o menos normales. ¿Tú crees que eso es también lo que hace que no haya tantos empresarios o más personas que se animen a entrar a la política? Por ejemplo, el sueldo del presidente del gobierno. ¿Es que debería ser más alto para atraer a gente igual, más competente o bueno, sí, más competente? No, hombre, yo creo que es un tema de responsabilidad. La gente, si tienes la vocación de servicio, pues sirves. Y si quieres dinero, pues oye, pues a lo mejor lo que no te interesa tanto es esa vocación de servicio,
Si no buscas dinero, pues dedícate a otra cosa. Pero el problema es que si los sueldos fueran el triple de lo que actualmente son en política, seguirías teniendo la misma gente cobrando el triple. Porque al final el problema no es el atractivo que puede suponer para alguien de fuera, porque hay mucha gente que posiblemente le podría interesar 2, 3 años de su vida o 4 años de su vida dedicarse a la política y luego volver a su trabajo. El problema es otro, el problema son los partidos, la partitocracia, las listas cerradas y todo esto. Entonces, mientras eso no se rompa, nadie le va a interesar entrar en política, porque tú puedes entrar en política con un montón de memos alrededor y son las propias cúpulas de los partidos que no les interesa muchas veces tener gente que pueda competir o que pueda tener opiniones propias o que pueda competir con ellos. Lo que les interesa es tener gente dócil y ya está. Esto yo no sé si lo comentaba Trevijano o lo que sea, pero dice, si finalmente hay esa disciplina de voto, porque la gente no puede votar en conciencia dentro de lo que es el Parlamento, ¿para qué tenemos que pagar a 380 diputados o lo que sea? Basta que solo tener a los cabezas de los partidos y a cada uno asignarle su porcentaje de voto. Oye, el que ha sacado un 40%, tú votas un 40% de pulsación. Claro, porque a día de hoy pasa eso. Claro, entonces te da igual tener a toda esa gente, pero ¿para qué lo quieres? Ahora, si no fueran listas cerradas, si cada uno tiene en su barrio, en su ciudad, que defender su posición, sus intereses y tal, pues entonces los intereses de la gente, pues entonces eso sería distinto. Te encontrarías que hay parlamentarios y hay gente que puede tener su distinta opinión. En Estados Unidos sucede eso. En Estados Unidos, gente del propio Partido Republicano o Demócrata pueden votar distinto, porque al final a quien se deben es a la gente que le ha votado en su circunscripción y no a la disciplina de partido. Pero eso sí que cambiaría, eso sí que haría que gente con muchísimo más interés pudiera ir, porque ahora cualquier memo tú lo colocas en una lista y te va a salir, porque la gente vota siglas, no vota personas. A lo mejor solo a nivel de la cúpula, porque la mayor parte de la gente no conoce ni quién es el de Soria o el de tal o tal. Pues bueno, pero eso si lo rompieras, habría entonces que ver y posiblemente veríamos qué calidad de gente va entrando de cualquier partido y posteriormente pues podrías decir, oye, después se puede repensar el tema económico, pero ahora te ibas a encontrar con el mismo perfil de gente, pero eso sí, todavía mejor pagada. Entonces, una solución que propones es que se elija más localmente y se elija a la persona, no se vote a la lista como tal. Listas abiertas. Y que la gente vote a esto. Tú tienes listas abiertas y yo puedo tener, oye, la gente del PP o el PSOE, pero a este le voto, a este no, a este tal, y al final yo sé quién me va a representar. Con respecto a esto del Congreso, cuando estás en el Congreso, que tienes que decir tu patrimonio, ¿crees que hay mucha gente que miente con eso y que tienen dinero por ahí escondido? Sí, bueno, eso se ha demostrado. Hay gente que ha puesto, pero sobre todo la gente que no puede justificar ese patrimonio. Entonces, cuando tú no lo puedes estar, pues lo pones a nombre de tu hija, de tu prima, de tu padre o tal. Ha vivido, no tengo este coche, no tengo esta cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede justificar a lo mejor lo que tiene, porque lo que tiene son diputados que ya han estado tiempo o pueden haber tenido algún sobresueldo, lo digo por decirlo bien, y pueden tener más cosas de las que tal, pero no pueden justificarlo. Entonces, seguro que miente. No creo que sean grandísimas cantidades, pero no sé. Pero, por ejemplo, ahora de Ábalos se está descubriendo que tenía su nombre esto en Perú, que parece ser que tiene también otra cosa en Colombia y que tiene 36 cuentas bancarias. Habría que ver qué declaró en su momento y chequear con lo que está descubriendo en estos momentos la Guardia Civil. Claro, él no puede declarar esas cosas porque si las declarara la gente diría, oiga, que este señor ha trabajado de ministro o lo que sea, este es el sueldo de ministro y estos son estos años, y era profesor de gimnasia, creo. Entonces, cuénteme usted dónde ha sacado todo esto. Pues bueno, corrupción, por supuesto. ¿Crees que hay mucha corrupción en España? Yo creo que para mí, incluso aunque hubiera poca, para mí es demasiada. Sí. Entonces no debería de ser corrupción absolutamente cero. ¿Y en qué tipo de cosas hay corrupción a día de hoy? Porque hace años, pues vale, con todo el tema de la construcción, etcétera. Pero a día de hoy, bueno, lo mismo. Tú tienes, mira, toda persona que tiene capacidad de decisión y que maneja un presupuesto
es susceptible de ser corrompida, ¿eh? Y bueno, pues te encuentras que, yo qué sé, pero ahora se está viendo en Europa, digo ya pues lo de Huawei, como eurodiputados estaban cobrando de esta empresa del gobierno chino para conseguir determinadas cosas. Ya se vio también con temas marroquíes dentro del Europarlamento. Tengo otras empresas de lobby que deberían de ser transparentes y bueno, yo creo que hay mucha corrupción. Ahora tenemos con los casos estos de Víctor de Aldama, de hidrocarburos. Te encuentras que el ministerio de Teresa Rivera y tal les daba licencias y se las daba también la que era ministra. Es más que nada un tema de licencias, regulaciones, cosas Cuando así. tú tienes la capacidad de poder tomar unas decisiones, de darle una licencia a otro no, de poderle a uno darle una obra pública y al otro no, que es lo que ha pasado con Ábalos y tal, el poder te hace que en esos momentos tengas capacidad de ser corrompido, pues yo te la doy a ti o no, y cuánto pagas por ello. Y eso sí. Lo hemos visto. Sí, sí. Hablemos un poco de gestión, de patrimonio, porque es algo también interesante. ¿Cómo crees que se debería gestionar un patrimonio para también protegerlo ante estas situaciones macroeconómicas tan complicadas? Yo tampoco, no soy un experto, ¿eh? Yo manejo las cosas muy bueno. Yo durante bastante tiempo pues he tenido relación con Woodruff porque él era consejero de la compañía Coca-Cola. Es una persona a la que yo siempre he hecho mucho caso y he seguido mucho en todo lo suyo y de alguna manera yo me manejo con la filosofía de Woodruff. Invierto solo en empresas cuyo negocio me parece obvio y conozco bien y no en cosas muy complicadas. Empresas que cotizan sobre todo. Sí, que cotizan y luego generalmente las empresas que funcionan bien y cotizadas son caras, están caras, o sea, tienen unos PER altos y comprar sus acciones suelen ser caras, pero si por alguna ocasión alguna de esas empresas cae su cotización por un tema exógeno a ellas, pero siguen siendo empresas bien gestionadas, es el momento de comprar. Y entonces, pues, digo, por ponerte un ejemplo, cosas sencillas. A mí Michelin me gusta, los coches ya sean eléctricos, de diésel o de gasolina, van a necesitar neumáticos. Es una empresa que hace unos neumáticos excelentes y buenísimos. Es una empresa bien gestionada. Si en un momento determinado Michelin, por cosas accesorias a ellos, cae su cotización, yo compro acciones de Michelin porque sé que van a volver a estar arriba y sobre todo cuando compro unas acciones me olvido, no miro la cotización, por lo menos en los siguientes par de años o lo que sea, porque estar obsesionado con eso no sirve. Tengo bastantes acciones de Coca-Cola, que es un valor absolutamente espectacular. Y entonces eso, pues pocas compañías serias y que el negocio lo conozco. ¿Y te gusta más invertir en acciones que en ETFs o similares, no? Es tener parte de algo tangible que es una empresa, y una empresa bien gestionada. Por ser parte de una empresa gestionada, pues me parece bien. Tengo alguna cosita en cripto. No, mira. Y bueno, pues tiene eso una ventaja, porque al final ahora está todo este tema de las monedas, pues las criptos, digitales, sí, ¿no? Como las criptos no te generan esa inflación, digamos, es decir, si tú tienes 1 millón de euros y lo metes en un banco, el banco puede prestar 3 millones con tu millón y de esa manera pues se incrementa la masa monetaria independientemente de no darle a la maquinita del dinero, sino simplemente por el efecto que tiene el banco para generar con tu dinero créditos a otra gente. Etc. Entonces, claro, la cripto no tiene esto, no tiene ese efecto y entonces pues puede ser alguna cripto un buen refugio. Yo tengo ahí un poquito testado y de nuevo, no miro, porque si estás mirando en el corto plazo las cosas, al final acabas... Te vuelves loco. Y luego encima, como tampoco ni voy a vender ni nada, pues es que me da igual. O sea, de repente miras y dices, uy, pues tengo este dinero el día de hoy, qué alegrón. Mañana ha bajado y dices, uy, qué horror, he perdido tanto. No, ni has ganado ni has perdido. Ganarás o perderás el día que vendas, pero dentro de 10 años, generalmente, las acciones de empresas serias y cotizadas pues van
van hacia arriba. Y así de tecnológicas y tal, no solo. Sí, hice una cosa. Cuando vino esto de DeepSeek, que era la inteligencia artificial china, se pegó un trastazo tremendo en Nvidia. Yo nunca había tenido de Nvidia ni nada de eso. Pero cuando Nvidia cayó por el tema de DeepSeek de chino, dije, voy a comprar algo de Nvidia. ¿Por qué? Porque al final yo creo que Nvidia va a ir hacia arriba, que lo de DeepSeek, precisamente por toda la rivalidad norteamericana, China, puede ser que no triunfe más allá fuera de China y que los otros se recuperen. Pero ya te digo, si Nvidia es una buena empresa, ha funcionado bien, han hecho las cosas bien y tal, y de repente porque ha salido algo, entra pánico a la gente y baja el valor, pues digo, pues puede ser un buen momento para entrar. Sobre todo no miro ya como va Nvidia, porque miraré dentro de un año. Sí. No, es muy buena estrategia, y más que al final cayó porque decían que hacían falta menos tarjetas gráficas para entrenarla, pero aunque hagan falta menos, las empresas van a querer lo máximo que se pueda comprar para ir lo más rápido posible. Entonces al final tienen que comprarla igualmente. Sí, no, y sobre todo también la sospecha de que cualquier tipo de tecnología china en algún momento se puede volver contra el mundo occidental o lo que sea, incluso que hasta pudiera haber algún tipo de legislación. Y yo creo que... Uh-huh. Y luego con respecto a pisos, tal que has dicho que tienes varios, ¿los compras para ti o también como inversión? No, yo bueno, tengo una sociedad y compramos algunas cosas, pero que son cosas también de nuevo únicas. Y entonces, pues, tengo propiedades en sitios únicos que nunca van a perder valor. Yo comprar pisos en algún sitio, lo que sea, no me da mucho miedo. Pero ahora si tienes un... ¿Te da miedo porque te lo puedan confiscar o cosas así? Sí, bueno, y que nunca sabes cómo puede volverse ese barrio a futuro, no sabes si te pueden ocupar, es decir, no hay una gran situación de seguridad y tal. Pero, por ejemplo, no te doy más detalles, pero últimamente compré un convento con una iglesia y un jardín precioso en un sitio histórico y dices, eso no va a perder valor, nunca. Lo vamos a reformar y tal, posiblemente a lo mejor hagamos ahí un pequeño hotel, pero esas cosas que es en un enclave único, en una ciudad única, histórica y tal, dices, no, o sea, ya no perderá. Ya es comprar para preservar el patrimonio y ya está. Y bueno, puedes montar un negocio sobre ello o no, pero ya te digo que cosas únicas, de nuevo, no pierden valor. Uh-huh. ¿Cómo has ido surfeando la Fiscalía de España durante estos años? No, pagando todo lo que tengo que pagar y más. Eso es otro tema curioso. Yo, los impuestos míos, desde siempre, cuando estaba en Coca-Cola, que ha sido pues eso, 37 años trabajando en Coca-Cola, y sobre todo ya las últimas 2 décadas en Coca-Cola, los impuestos me los hacía Pricewaterhouse, a todos los ejecutivos de Coca-Cola. Pues Pricewaterhouse es quien coge toda la información mía y hace mi declaración de impuestos. Y eso es muy interesante porque como corporación es imprescindible, porque tú no puedes tener un ejecutivo que se haga él solo los impuestos y que trate de engañar a la hacienda americana, a la hacienda portuguesa, a la hacienda española. Que incluso les puede salpicar a ellos. Claro, porque puede salpicar a la compañía, por lo cual en estos momentos a mí mis declaraciones de impuestos las ha hecho Pricewaterhouse todas, todo está en A, todo está perfecto y esa es la situación y pago una burrada. Porque tus años fuertes de Coca-Cola... Estabas en Estados Unidos, entonces declarabas. Sí, pero yo, bueno, los últimos 4 años, ya te digo, o sea, lo que he pagado a Hacienda es una cifra increíble, porque yo, aunque luego no estaba en Coca-Cola, he ido ejercitando stock options que tenía de Estados Unidos y cada año que he ejercitado stock options es una cantidad de dinero muy importante. Porque stock options te da las acciones o te permite venderlas. Te permite la ganancia que hay entre cuando te concedieron el stock option, a qué precio estaba y al precio que está ahora, porque yo las compro a este precio y las vendo a ese precio, de manera que es el diferencial, la ganancia. Eso es lo que te dan. Y eso pues es mucho dinero y estando en España
lo primero pago en Estados Unidos y pago en España. Claro, retención del 15%, ¿no? En Estados Unidos. Y aquí en España me puedo quitar la parte de Estados Unidos, pero tengo que pagarlo de España. Por eso te digo que desde el punto de vista fiscal, o sea, un desastre en el sentido de que una ruina para mí el vivir en España. Pero cuando me vine en el 19 decidí quedarme aquí y en ese sentido pues es una ruina desde el punto de vista fiscal, pero bueno, lo pago y ya está. Y ya está, no queda otra. No queda otra. No me voy donde vosotros. No te vas a Andorra, ¿no? No. Bueno, serías bienvenido ahí. Seguro que ya además te gusta. Sí, no, me encanta, pero no. ¿Cómo ves la situación más geopolítica? Un poco hemos hablado antes de Trump, de Europa. ¿Cómo crees, incluso Ucrania, cómo crees que va a afectar esto un poco a las bolsas a futuro? Tampoco ni idea. Es decir, la bolsa es un paseo aleatorio y yo creo que estará todo... que está todo descontado. Luego no entreveo nada. Yo creo que primero lo de Ucrania se va a acabar más pronto que tarde y eso va a dar cierta estabilidad. Y por otro lado, yo creo que donde está mucho más enfocado Trump es en Oriente Medio. Yo creo que el hecho de tranquilizar las cosas con Rusia le viene bien para poderse centrar en Oriente Medio, en Irán, romper un poco el lazo Rusia-Irán y eso también vendría bien. Y tengo no sé si es que tengo deseos y no sé si son certezas, pero creo que con Marco Rubio se van a poner las cosas muy serias para Venezuela y para Cuba. Pero ¿Muy serias en qué sentido? Pues muy serias, donde va a haber mucha más presión sobre las dictaduras sudamericanas. Y espero que sea así. Por eso digo, espero que no sea un deseo, sino que sea una realidad. Lo que no puede Estados Unidos es tener todos los frentes abiertos. El de Ucrania es un tema europeo que Europa no ha solucionado. Él lo va a solucionar, pero Europa tuvo la ocasión de solucionarlo. Pero lo otro, que es Israel y es Latinoamérica, son temas importantes. Y ahí España estaría perdiendo absolutamente toda su capacidad de influencia, porque lo bueno sería tener aquí un gobierno que colaborara con Trump en el sentido de Hispanoamérica y que fuéramos. Pero si resulta que nuestro presidente está en el grupo de Puebla con la ultraizquierda latinoamericana, pues imagínate qué desastre. Sí, ya se pierde todo ese poder ahí. Por eso, de hecho, es decir, no Marco Rubio ni va a hablar ni con Sánchez ni nada. O sea, está antes teniendo entrevistas con jefes de gobierno de países del tercer mundo antes que con España. Y España podría tener un rol muy importante en Latinoamérica, pero lógicamente un rol si fuera España sus gobernantes demócratas liberales. Pero mientras tengamos un gobernante que ha ocupado el espacio de la izquierda, totalmente pues mal nos va a ir. Se habla también mucho de la inseguridad en Europa. ¿Crees que realmente hay inseguridad a día de hoy o es un poco exagerado? Hombre, la inseguridad en Europa primero la tenemos desde dentro. Está desde dentro. Cuando tú ves en estos momentos las calles de Londres o las calles de Birmingham o ves las calles en Bélgica o ves en Francia los barrios con la gente, las declaraciones que hacen, la islamización que hay en toda Europa, pues hay un tema de inseguridad que probablemente no había hace 3 décadas. Y esto es un hecho. Esto es un hecho. Y no es un tema de raza, es un tema de cultura. Me da igual la gente, si es islamista, que tenga el color de la piel blanco, que la tenga más oscura o que la tenga aceituna o lo que sea. Es un tema de islamistas. Y el islamismo que tenemos en Europa es un islamismo muy peligroso, porque se lo han quitado de encima la mayor parte de países musulmanes. Yo he estado mucho en Arabia Saudí y en Arabia Saudí tienen pánico a los fundamentalistas, lo que son las oligarquías sauditas, y lógicamente tienen una precaución tremenda. Y esa gente que ellos expulsan son la gente que entra aquí y que está fenomenal por toda Europa. Muchas de las
grandes fortunas sauditas, viven en ciudades búnker. Ciudades búnker. Sí, ciudades búnker. O sea, son totalmente cogidas, además, para entrar de manera que un coche bomba se vaya a estrellar antes de esto. Y ahí dentro tienen colegios y tienen cosas. Vale, Entonces, sí. Lo que debe decir es que... Y esa gente expulsa fuera a todo ese riesgo. Eso es lo que entra gratuitamente aquí, porque como rompen los pasaportes y aquí no se le pregunta a nadie qué crímenes ha cometido anteriormente o lo que sea, pues estamos en este mundo de poliana, de buenismo y de estupidez. Y el gran problema que tenemos es un problema interno. En España nos llega el agua por las rodillas, pero hay países en Europa que el agua les llega por el cuello. Y en el norte de Europa y tal, donde han tomado control tal. Y el problema es que no es un tema religioso. Y eso la gente tiene que entenderlo, que el islamismo coge todo, es parte de la sociedad, es político, es todo. No es como aquí, que nosotros, oye, somos sociedades que tenemos, así está el cristianismo y catolicismo, pero no influye dentro de lo que son gobiernos que no tienen esa faceta. Y ese problema, pues ahí está. Esa es quizá la mayor amenaza que tenemos, que es dentro de nuestra propia retaguardia. Y en el resto, pues bueno, yo no creo que Rusia vaya a ser una gran amenaza. Y no lo creo porque Rusia no empezó ninguna de las guerras mundiales. Y espero que esta vez no la vaya a empezar. Y creo también que Trump es una persona práctica y que se impone. Yo creo que habría mucho más riesgo con una Kamala Harris liderando Estados Unidos. Con una Kamala Harris, China se hacía con Taiwán mañana, Teherán o todos los países alrededor de Israel entrarían y tal, y no tendría capacidad. Y con Trump yo creo que es distinto. ¿Qué se va a controlar? ¿Qué crees que tendría que pasar para que sí que pase una tercera guerra mundial? ¿Qué tendría que pasar? Yo lo veo muy lejano. Muy complicado porque no creo que le vaya a interesar en estos momentos a Rusia para nada. A Rusia lo que le interesa es seguir haciendo negocios y quedarse con una parte de Ucrania, por supuesto, y no le interesa tampoco a Estados Unidos el que eso se produzca. Podría tener mucha más riesgo en el tema de Oriente Medio, pero no creo tampoco que si hubiera un conflicto fuerte con Irán, lo que le interesaría a Estados Unidos es que Rusia lo aceptara y no interviniera. ¿Volveremos a verte en la política? Yo en política sigo, yo estoy en política hasta el cuello, pero no en la política de partido. Cuando estás en política encuadrado en un partido, sucede que todos los demás partidos te odian y a veces también los de tuyo. Pero cuando estás en política, como estoy en la asociación Pie en Pared y que somos parte de la plataforma por la España Constitucional y montamos estas macromanifestaciones en Madrid, las que se hicieron en Cibeles, la última que hicimos en la Plaza de Castilla con 500.000 de personas, entonces todos los partidos de la oposición ya te quieren, porque no estás compitiendo desde un partido, aunque sí estás teniendo de alguna manera una capacidad de influencia. Les estás ayudando realmente. Entonces cambia totalmente. Entonces yo me encuentro mucho más cómodo liderando movimientos civiles de la sociedad civil en España sin estar enmarcado en ningún partido, manteniendo mi libertad de criterio, mi libertad de opinión y pudiendo decir lo que diga la prensa sin que tener a la persona responsable de prensa diciendo Marcos, no digas eso, ten cuidado con eso y tal, ¿sabes? Me encuentro muchísimo mejor actuando de esta manera. Tengo muy buenas relaciones con la mayor parte de partidos de la oposición y grandes amigos en ellos, y para mí me encuentro mucho más cómodo que cuando estaba de diputado en Ciudadanos y era más controlado, ¿no? Por así decirlo. Sí, y era más complicado mi relación con otros partidos. Ahora es muy fluida. ¿Y cómo ves esta tendencia de que los políticos ya hacen campaña por redes sociales? Incluso hay gente que nace de las redes sociales y se acaban convirtiendo en políticos.
¿Crees que ya es el futuro de la política, o sea, de partidos? Bueno, a mí me parece bien, o sea, a mí me parece bien que la gente tenga más conocimiento del individuo. Es decir, y que la gente, en vez de decir yo voto estas siglas, independientemente de quiénes son los individuos, me parece bien que la gente conozca a aquellas personas que están ahí encuadradas, porque los hay más inteligentes, los hay más espabilados, los hay más irónicos y tal, y es una parte muy interesante. Yo, por ejemplo, y lo digo públicamente, yo a través de las redes es como conozco más a Echenique, ¿eh? Entonces, Echenique, a mí, o sea, que no tengo nada que ver políticamente, estamos en lados opuestos, pero es una persona ingeniosa. Entonces, cuando yo estoy viendo sus tweets y tal, Echenique, digo, es un tío inteligente. No estoy de acuerdo con él absolutamente en nada, pero me parece inteligente y irónico y disfruto. Y muchas veces con él coloco cosas respetuosamente, y alguna vez por mensaje directo le he dicho: Echenique, no me bloques nunca, porque disfruto muchísimo con las cosas que dices y con las cuales yo estoy, por supuesto, en desacuerdo. Pero conocer a la gente a través de cómo lo que escribe y tal, yo creo que es importante, porque al final son gente que tú votas y no es, oye, yo voto PP o yo voto tal y ahora me da igual quién me hayan puesto ahí, porque no los sé, ni los conozco, ni sé si son simpáticos, si no son simpáticos, si tienen ingenio o no lo tienen. Pues nada, Marcos, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias. Creo que estamos en una situación, bueno, siempre son situaciones complicadas, pero oye, está muy bien que venga alguien como tú y diga lo que piense sin miedo. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. Miedo, mira cómo tiembla. Muchas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy bien, sí.